Bienvenidos, bienvenidos todos. Le decimos, esto es Pacto de Gracia, el lugar donde la misericordia de Dios se ha mostrado a nuestras vidas para restauración y mostrar también los propósitos que Dios tiene para nosotros. Recibimos al Señor y a quienes nos sintonizan en las redes con un fuerte aplauso de bienvenida esta mañana. Gracias por este tiempo. Un saludo especial a todos los que han estado sintonizando este programa fuera de estas paredes, hermanos que se han estado reportando de Estados Unidos, hermanos que se han estado reportando de El Salvador. El día que el mensaje no está, me empiezan a escribir qué pasó, no tenemos hoy el mensaje, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Yo quiero entrar de lleno a esta palabra y poder compartir lo que el Señor ha puesto en esta serie. Empezamos a trabajar una serie que se llama Palabras de Gracia, y la razón de trabajarla es que creemos firmemente en las virtudes del nuevo pacto, pero muchas veces se da una serie de confusiones precisamente por la falta de conocimiento. Es tan tremendo no conocer. Cuando usted conoce el camino, usted sufre menos, pierde menos tiempo. Cuando usted va a un lugar que ya conoce, seguramente ahorra un montón de recursos, no solo en cuanto a tiempo, sino en cuanto a costos. Y la Biblia refleja que el conocer trae libertad. Conocer la verdad trae libertad. Pero el Señor mismo dice, mi pueblo fue llevado cautivo, mire qué tremendo, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Sé que este pasaje también aparece en Oseas capítulo 4 y el contexto es el conocimiento y la ignorancia. Por desconocimiento nos estancamos y nos perdemos en el peor de los casos. Pero yo quiero que usted vea que esta palabra tiene una implicación en el momento que estamos viviendo en la vida particular. Si usted pudiera conocer cuál es la voluntad de Dios respecto a ese problema que usted probablemente ha sentido que lo debilita, si usted pudiera conocer con exactitud, mire, ¿qué desearía? Que Dios envíe un ángel y le diga, esto es lo que vas a hacer. Y usted le pide, háblame en sueño, háblame en visión, háblame de alguna manera, háblame hasta por una burra si es posible. Pero el desconocimiento o la ignorancia es una señal de esclavitud y de prisión. Y de depresión seguramente, pero cómo la verdad nos hace libres. Y la verdad está asociada con la voluntad de Dios definitivamente. Entonces yo tengo que avanzar acá con algunos puntos porque me interesa llegar a una etapa. No tengo el audio conectado y sí lo tengo acá, ¿verdad? A la mano. Entonces, en lo que puedo hacer esta conexión acá, no se preocupe, quiero específicamente recordarle, el pasado viernes empezamos esta serie de Palabras de Gracia y tuvimos un relato en función de Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 5, 6, 7 y 8. Y en Mateo 5 usted empieza a ver que Jesús está hablando en el Sermón del Monte de una manera tan inusual que los religiosos no hubieran soportado ese mensaje. Dice el capítulo 4 que las multitudes venían a él y entre esas multitudes estaba escondido un hombre leproso, un hombre aislado por los lineamientos de la ley mosaica y aislado por los religiosos. Su lepra transmitía inmundicia y él no podía en ningún momento compartir ni con su familia ni con el resto de personas. Esas escenas son impactantes para quien hizo la animación, están muy apegadas al contexto bíblico. No crea que le estoy presentando Hollywood, simplemente no es Hollywood. Este es un material de una iglesia preciosa que se llama New Creation, nueva creación, pero esa animación refleja que el hombre oyó cuando Jesús dice, ¿no ven las aves del campo? ¿No han visto los lirios del campo? No trabajan, las aves no trabajan, ni hilan, ni tienen graneros, y Dios las alimenta. ¿Cuánto más hará vuestro Padre?
introdujo una palabra que no era usual y era Dios visto como Padre, sin limitaciones para acercarse a Él. Simplemente lo que esperaba era que se creyera. Y el hombre sufrió por su lepra, como hoy sufrimos por el pecado. La lepra, dimos todo ese tema en relación a las implicaciones del pecado y sus efectos. Nos aísla, nos separa, nos encierra, nos esconde. Pero esas palabras de gracia que el hombre escuchó fueron capaces de sacarlo y meterse entre la multitud. Aparte de que Jesús dejó a la multitud por un lado, y el pasaje deja entrever, Mateo y Lucas hablan de esto, que Jesús se encamina al encuentro de este hombre. Y cuando Jesús lo encuentra, de la condición en la que el hombre está. Y como las palabras daban la confianza misma, la admiración de todos habría dicho: se está acercando a un inmundo, se está acercando a un leproso. Eso va en contra del pacto en el que estaban, que era el antiguo pacto. Jesús todavía está viviendo el antiguo pacto porque tiene que cumplirlo al morir en la cruz. Y en ese momento, el valor que las palabras de las cuales Jesús dice que son espíritu y son vida, le dieron la valentía para salir del estado en el que estaba. Yo quiero enfocar esto porque va a ser muy útil en la siguiente fase a la que vamos a entrar. Se acerca a Jesús y le va a decir: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le va a decir: sí, si quieres, sé sano. Lo tocó y en el momento el hombre empieza un proceso de restauración impresionante. La lepra desaparece y usted recordará la historia, sus vendas caen, pero usted recordará el relato bíblico que Jesús le va a decir: ve y preséntate delante del sacerdote, como lo hizo con los otros 10 leprosos. Pero esa escena no habría sido desde ningún punto de vista posible si no hubiera sido porque Jesús trajo palabras de gracia ante la condición de desprecio que otros habrían traído la ley. Esa escena es una escena desagradable, porque usted no es el que la está padeciendo. Y probablemente usted diga: ay, no quite esa foto, no me gusta. Es una foto real de una persona bajo un cuadro posterior a la lepra. El viernes hablamos de los daños oculares de la lepra. Había amputación de miembros, había aislamiento. Y obviamente alguien así no querría que su foto sea publicada y esté a la vista de todos. ¿A quién le gusta que su desprecio como pecado sea visto por los demás? Probablemente usted diga: ay, no me ponga esa foto, pero usted tampoco quiere que los demás vean el interior del corazón que necesita ser tocado. Pero sabe, Jesús lo conoce, Jesús lo ve. Jesús, mejor que nadie, lo conoce y no te desprecia. Ese es el punto de las palabras de gracia y por las cuales quisiéramos considerar esta serie. Hoy, quizás entre prédica y enseñanza, o entre enseñanza y prédica, Dios va a dejar algo muy especial en tu corazón. Quizás no vas a ver el tema hoy muy devocional, pero no hay devoción que no nazca de palabras que te van a libertar. Y eso es lo que la enseñanza trae regularmente. Entonces, hemos escuchado del viejo y del nuevo pacto. Para quienes crecimos en un entorno religioso, nos enseñaron mandamientos de la ley de Dios. Nunca supimos la procedencia de un antiguo y de un nuevo pacto. Y probablemente hoy llegamos a otro contexto religioso y seguimos una línea de la palabra de Dios, pero hay una enseñanza. Por eso empecé diciendo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De en qué está viviendo? Por ejemplo, ¿sabe usted cómo funciona su aparato digestivo? Si usted conociera cuánto tiempo se lleva la digestión, probablemente usted cambiaría su estilo de vida hasta para dormir. No comería y se va a la cama inmediatamente. Si usted conociera cómo funciona ese aparato, usted diría: ¿cuánto líquido debo tomar? Es prudente tomar líquido mientras como. Lo tomo antes, lo tomo después, lo tomo durante. Ese es el conocimiento, pero nos desperdiciamos en muchas cosas por falta de conocimiento.
¿Qué dice la Biblia respecto al momento que estás viviendo? Dios quiere traer conocimiento. Pero hay un factor que te limita. Para ese leproso, el principal obstáculo era, número uno, lo que la ley decía, porque la ley le prohibía salir y relacionarse con los demás. Tenían que llevar un proceso de purificación. Había lepra de diferentes tipos. Había lepra en el cuerpo, había lepra en las casas. Fíjense que las casas podían llenarse de un hongo y había casos en donde después del proceso de purificación la casa no se purificaba o no se sanaba. Tenían que derribar la casa y matarla. Perdón, en el sentido de destruirla. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado representa la lepra y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando el pecado no se resuelve, esto no es cuestión de religión, esto es una realidad. Aunque tú fueras religioso, si vives en un proceso de ignorancia del nuevo pacto y estás viviendo conforme al antiguo pacto, o en el peor de los casos, estás haciendo una mezcla de los dos, eso no funciona. No funciona definitivamente. En los dos pactos hay virtudes. Ninguno de los dos va a ser desechado, sino uno va a ser cumplido bajo las estructuras del nuevo pacto. En ningún momento estoy diciendo que desechamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Alguien se acercó hace algunos días y me dijo, Dios me dio una palabra, usted debe de decirle a la iglesia, y me mandó a decirle, usted tiene que predicar de esto, no es de esto lo que estoy predicando, lo dejo claro. Pero su enfoque me despertó la inquietud de una mezcla de pactos que se está viviendo y es fatal. Porque viene y me dice, el Señor quiere santidad. Y eso es una gran verdad. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Jamás vamos a desechar ese principio. Pero ¿cómo quiere producir la santidad? La santidad que viene por la obediencia o la santidad que viene por la fe, que de todas maneras te lleva a la obediencia. Porque ninguna fe, si es que tú vas a presumir de fe que proviene de Dios, porque hay un autor y consumador de la fe, de la verdadera fe. Solo hay un autor. No pueden haber un montón de autores de la fe, solo hay uno, su nombre es Jesucristo. El centro del mensaje es Cristo, el centro de todo lo que creamos va a ser Jesús. Entonces me dice, Dios me dijo que le diga que tiene que decirle a la gente que tienen que cambiar las mujeres sus vestidos, que tienen que dejar de pintarse, que tienen que dejar de hacer esto, dejar. En algún momento yo hubiera deseado que me hubiera dicho, tienen que aprender a creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú puedes obedecer sin fe y obedeces de todas maneras, pero no por eso agradaste a Dios. Habían dos hermanos en el primer libro de la Biblia, Abel y Caín. Y Hebreos 11 dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que el de Caín. Y Dios se agradó de Abel, pero desechó la ofrenda de Caín. Entonces quiero que veas esto, porque Caín ofreció, pero ¿cuál fue el determinante? Que quede claro, en ese momento no había un pacto, no había sido dado, un pacto mosaico, un pacto a la manera de la ley que le fue dada a Moisés, porque hay diferentes pactos en la Escritura, pero el último y final es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Entonces ese nuevo y antiguo pacto nos dejan muchas enseñanzas. Mire pues, Juan 1:17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces aquí hay una separación, es como que si yo le dijera, el día empieza cuando el sol sale, pero la noche llega cuando el sol se va. Ese pero implica, esto no es lo mismo que lo otro. La ley fue dada por medio de Moisés, un siervo. La gracia y la verdad fue dada por medio de Jesucristo,
el Hijo de Dios, no simplemente el siervo. Entonces, ¿qué virtud preciosa hay en entender la gracia y la verdad? Recuerdo el punto: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Te recuerdo el punto: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Porque conocían ley, pero no conocían aún la verdad. Entonces, si seguimos con la escritura, hay algunos pensamientos que yo quiero trasladarle esta mañana. Mateo capítulo 5, esto está dentro del mensaje que seguramente ese leproso escuchó. Si usted empieza a leer Mateo 4, hay una ubicación de esa escena en cuanto a tiempo y a lugar. ¿Cómo en cuanto a tiempo? Que los mismos capítulos están dados casi que en el mismo momento. El relato es de lo que pasó en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Veíamos que las multitudes venían de diferentes lugares y le trajeron endemoniados, le trajeron enfermos, y él sanaba ¿a quiénes? A todos. Mira, vamos el viernes. A todos, de toda opresión del diablo, sanaba a todos. Bajo la ley, bajo el antiguo pacto, no hubiera sido posible sanar a todos, porque la ley tenía lineamientos y requisitos para que alguien se acercara. Por eso es que dice que la ley decía no en cuanto a los leprosos, pero la gracia y la verdad permitieron que el leproso saliera y él hasta lo tocara. Ahora, Jesús dice en ese contexto, en el capítulo 4 las multitudes vienen. En el capítulo 5 él empieza a anunciar cosas hermosísimas. Empieza a traer verdades como, por ejemplo, vuestro Padre hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y habla de muchos aspectos que contravenían lo que la ley pedía, incluyendo entonces algunos pudieron haber pensado, esto va en contra de la ley. Y él percibe en sus pensamientos esa conclusión que estaban tomando para poder aclararles y decirles: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Hermano, ¿y esa palabra qué quiere decir? Abrogar. Abrogar. ¿Qué es abrogar? ¿Es desechar acaso? No. ¿Es eliminarla? No. ¿O eso es lo que implica? Pero él dijo: yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. Sí, es que abrogar sí implica desechar, eliminar, destruir. Y lo que él está diciendo: yo no vine a destruir la ley, yo vine a cumplirla. No se va a olvidar de esto, porque dentro de la enseñanza que hoy queremos trasladar, esto es importantísimo. En ningún momento estamos desechando la ley, sino tenemos que direccionar el contexto bíblico hacia esa verdad que liberta. Mateo 5:17: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Fíjense que qué tremendo, ni siquiera una jota, es decir, el mínimo detalle habría de entrar en el contexto en el que él dijo: yo vine a cumplirla. Con razón, al momento de entregar su espíritu, previo a entregar su espíritu en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron: todo ha sido consumado. Eso decía, no quedó ni siquiera una tilde, como lo dice el pasaje, ni una jota quedó sin cumplirse. Todo fue cumplido. Era el cumplimiento de la ley. Seguramente Jesús trajo una verdad que hasta el momento nadie la había entendido. Muchas veces, hermanos, enseña que Jesús no abrogó la ley.
Entonces aún debe ser obligatoria. Y esto porque usted debe tener criterios claros. Por eso le dije que hoy el tema quizás va un poco más a la enseñanza, pero eso va a despertar una devoción. Porque hay ciertas corrientes doctrinales, religiosas, que le van a decir, usted tiene que guardar el sábado, porque si Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, entonces yo también tengo que cumplirlas. Es que usted tiene que también guardar todos estos mandamientos. Y suena interesante, y suena muy lógico, pero no es así, por las razones que le voy a exponer. Hay aún corrientes que se enfocan en que usted guarde los 10 mandamientos. Y si va a guardar los 10, usted tiene que guardar toda la ley. Incluyendo guardar el sábado, incluyendo no vestirse con lana y con lino, incluyendo no sembrar maíz y frijol en el mismo campo, porque según la ley no se pueden sembrar, no puede arar con 2 animales diferentes un campo. O sea, las mezclas a Dios no le gustan. Y hay gente que pelea por esto y probablemente si quiere guardar el sábado, ¿qué hace vistiéndose con lana y con lino? Si la Biblia, el mismo contexto de la ley dice que si usted guarda toda la ley y falla en uno, es como que si no ha guardado nada. Nadie la pudo cumplir. El único que dijo, yo vine a cumplirla, no la vine a abrogar, no la vine a eliminar, no vine a decir, esto no sirve para nada, así es que tirémoslo a la basura. No, eso sería abrogarla. Y le voy a explicar algunos puntos en cuanto a esa palabra. De acuerdo a ellos, sus componentes tales como guardar el Sabbat o aún los otros mandamientos deben estar vigentes. Junto con un montón de cosas que no son solo los 10 mandamientos y el Sabbat. Pero bajo esas condiciones hay una frustración. Porque mucha gente ama a Dios, mucha gente ha querido obedecerle y de repente se encuentra con la crisis de que no le puede cumplir. Y cuando se da cuenta que no puede cumplir, se decepciona, se viene abajo su fe porque mezcló obras y las obras y la fe no operan juntas. La fe sin obras es muerta, pero lo primero que llegó fue la fe y el producto de la fe te trajo obras, pero tú no podrías decir que por tus obras, si el apóstol Pablo había dicho, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces se sufre una frustración y aparece el acusador con cara de esposa, con cara de suegra, con cara de marido y diciéndole, ya ves, por gusto vas a la iglesia, ya ves, con vos no se puede, vos sos un hipócrita, vos proclamás que se le puede cumplir a Dios y ni vos lo lográs. Y con toda la honestidad del caso, ¿usted cree que hay alguien que le puede cumplir a Dios? Ese silencio, por Dios, quiere decir que usted duda en ese sentido. O está craneando para no dar respuestas fuera del lugar. ¿Usted cree que alguien, sabe quién podría cumplirle a Dios completamente? Solo el que fuera perfecto. Por eso es que la sangre de un cordero sin mancha y sin pecado era la única que podía borrar el pecado. La sangre de todos los demás hombres y mujeres sabidos y por haber en la tierra no han sido perfectas. El pecado corrompió esa perfección. Ahora, Cristo no estaba sugiriendo aquí que la ley misma de Moisés permanecería vigente para siempre. Quiero que vea esto, porque lo que Jesús está diciendo no es yo cumplo la ley y ustedes la van a tener que seguir cumpliendo. Solo no se me confunda, porque alguien podría decir ahorita, está desechando la ley de Dios. No la desecho, solo le aclaro que el cumplimiento de la ley es Cristo, se lo va a mostrar en la Biblia. Solo le aclaro porque probablemente usted se frustre en las áreas con las que batalla y de repente dice, ya no sigo porque esto no se domina en mi vida. Ya le rogué al Señor 3 veces que me quite este aguijón y no se puede. Y por el contrario, Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La ley no admitía debilidad, o cumple o cumple. Ahora,
No se estaba sugiriendo entonces que fuera para siempre. Si hubiera sido para siempre, eso colisiona con lo que la Biblia dice en el nuevo pacto por la sangre. Y lo quise escribir así porque si algo a mí me impacta es escuchar la sangre del nuevo pacto. Las veces que esto se llama así, la noche en la que fue él entregado, dice la Biblia, tomó el pan, lo partió y después de dar gracias, les dijo, cómalo. Nosotros siempre en la Santa Cena hacemos los dos procesos juntos, ¿no? Tenemos pan y vino en las manos. En el contexto del pasaje en el que Jesús está con los discípulos, se puede ver que eso no fue en el mismo momento. Tomó el pan, dio gracias, y después de que había acabado todo, después de que no sé si vino plática, no sé qué les compartió, no sé qué les dijo, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Ahora, eso a mí me impacta porque entonces, si fuera así, que usted tiene que seguir guardando la ley, observe, eso iría en contra de estos principios bíblicos. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno. Y si Él es el fin de la ley para justicia del que cree, ahora entiendo por qué Romanos 5 dice, justificados por medio de la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo. Pero aquí ya se introduce un concepto determinante que es creer, que es la fe. Ya no es simplemente la obediencia, es la fe. Ese es el primer punto, el fin de la ley. Ahora, estudiando el pasaje, vi que algunas versiones, usted lo podría interpretar como fin, como quien dice aquí se acabó. Pero no ese es el contexto es la finalidad de la ley, el objetivo de la ley, la meta de la ley, el propósito de la ley, ¿qué era? Cristo, llevarnos a Cristo. Como el niño que tiene, después se lo muestro, un ayo, un tutor, que no puede heredar todavía las promesas porque es menor de edad. Entonces la ley le nombra a un tutor hasta que cumpla la mayoría de edad y lo toma de la manita y lo lleva todos esos años hasta que dice, ya estás listo, ahora aquí ya llegamos al punto, aquí está Cristo, aquí te dejo. Si lo interpretan en el sentido de el objeto de la ley, pero si lo interpreta en el sentido de que también es el fin, si lo es, porque por eso se declaró un nuevo, dice Hebreos, un nuevo pacto, sabiendo que el anterior tenía defecto y se dejó entonces como obsoleto. Ahora, siguiente cita, Gálatas 3:23, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que habría de ser revelada. Mire qué cosa más preciosa. Antes de venir, dice. Antes de venir la fe. ¿Dónde estábamos? Bajo la ley. Pero estábamos ahí como encerrados, esperando que la fe fuera revelada. Ahora la fe ha sido revelada. Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. La ley diría en Deuteronomio 28, si obedeces y escuchas diligentemente, estas bendiciones vendrán sobre ti. Si no, estas maldiciones vienen sobre ti. Hay una gran diferencia entre esos dos momentos. Gálatas 3:23 entonces me da el parámetro para entender que ya fue revelada la fe a través de Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí tiene la vida eterna. El que cree en mí tendrá la luz de la vida. Mire, tan tremendo, ahora la última de estas tres que le voy a mostrar, es que, bueno, sigo ahí hasta el 25, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Yo no quiero que esto se quede como un simple concepto esta mañana y usted se vaya memorizando un versículo. Es que si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si hoy te dice, cree
que yo te voy a sacar de la condición en la que estás porque hice un pacto. Y en ese pacto juré, es Hebreos 8, que no te iba a dejar y que no te iba a abandonar y que no me acordaría más de tus pecados. Mire qué cosa más tremenda. Y tal vez tu carga hoy es porque estás tratando de dar una talla que no la puedes dar. Vas a tener que aprender a creer para darla. Porque por la fe, Hebreos 11, por la fe alcanzaron buen testimonio. Y cuando usted mira las firmitas de esos casos, usted y yo hubiéramos sido los primeros en ponernos en la puerta del cielo y decir, ella no entra, ella es una prostituta. Ese no entra. Mató a la esposa de uno de sus comandantes y aparte de eso, le quitó la mujer al otro. No, ese no entra. Y el otro, ese es un malagradecido. Dios le dio cabellos largos y le dio fuerza. Y mire lo que hizo. Se fue con la Dali. Probablemente nosotros no los habríamos dejado, pero para Dios esos hombres alcanzaron aprobación, alcanzaron agrado cuando aprendieron a creer. Así que ni lo que sientes, ni lo que ves, ni lo que tus adversarios te digan, ni lo que tu enemigo te diga, que no vas a poder, que no hay perdón, que no vas a salir, es que ¿sabes qué hace la gracia? Para dejar un parámetro bien claro, la gracia no es ocasión para pecar. Y hay una contracorriente de la gracia que dice, no es que si enseñamos gracia, lo que va a pasar es que la gente se va a soltar en el pecado porque va a creer que Dios siempre la va a perdonar. Entonces no, tenemos que tener, nosotros somos muy inteligentes, dicen ellos, un poquito de cada cosa, un poquito de juicio y fuego consumidor y un poquito de amor. Porque así lo dicen, usted me va a escuchar siempre decir esto así. Cuando yo le hablo a alguien del amor de Dios, me dice, qué bonito, sí, Dios es amor, pero que no se le olvide que es fuego consumidor. Yo me hago un poco así para atrás porque me escupe la cara cuando me dice fuego consumidor para apagar el fuego, seguro. ¿Dónde me dejó? Yo no estoy negando que Dios lo sea, porque la Biblia lo dice, pero fuego que habrá de consumir a sus adversarios. Porque entonces, ¿dónde deja este principio? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, cuanto más vuestro Padre dará. Un evangelio dice buenas cosas y el otro dice el Espíritu Santo. Entonces dará buenas cosas y el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que le aman, dice, bueno, ¿y usted lo puede amar? Sí, porque primero me reveló que Él me amó primero. Y cuando vi cómo me amó, siendo su enemigo, siendo su adversario, ¿sabe qué hizo mi corazón? Aprendió a vivir por Él. Porque si cuando yo era su enemigo, Él dio todo, ¿cómo no me dará ahora todas las cosas para restaurarme, para levantarme y para saber que yo no puedo vivir en esa condición otra vez? La gracia no te lleva a aceptar que Dios es bueno y dejarte en esa condición, porque Gálatas dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice. Entonces, cuando usted mete ley, usted metió pecado definitivamente, porque la causa del pecado es la ley. Le echa leña al fuego. Cuando usted trae gracia, la gracia bíblica, la gracia pura, pero sin conocimiento. Alguien me dijo en una ocasión, esa gracia barata, me dijo, en la que creen. Bueno, yo dije, no sabía que la gracia tiene precio. Porque si tuviera precio ya no tiene gracia. Porque gracia quiere decir gratuito. Pero tal vez se refería a esa gracia que mucha gente tomó como ocasión para pecar. Pero no es eso lo que estamos enseñando. Entonces, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el layo. ¿Y quién es el layo? La ley. Ahora que vino la fe, no estamos más bajo el layo. Entonces, ¿está desechando el Antiguo Testamento? No, simplemente estoy diciendo, hubo uno que dijo, no vine a abrogarlo, sino a cumplirlo. Y lo cumplió. Por lo tanto, ahora mis bendiciones, mi favor, mi cercanía a Dios, no es por cuanto yo obedezco, es por cuanto yo aprendo a creer. Y que al final, nada de lo que crea me llevaría a desobedecer. Entonces vas a terminar al final cumpliendo la ley.
pero la ruta no es la misma. Ahora el camino es Jesús. Entonces, Efesios 2:15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos un hombre nuevo, dice otra versión. Si usted, no sé si tiene, esta es la NBI, creo que la Reina Valera es la que dice, para crear un hombre nuevo, una humanidad nueva. Pero mire, dice, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo. Entonces alguien me diría, pero usted acaba de decir que él no eliminó, que él no abrogó la ley. Sí, porque la cumplió para dar por cerrado el pacto y entrar ahora al nuevo pacto. Eso es muy diferente. Ya con esos contextos, nosotros vamos a poder entender que hay un pacto de favor, que hay un pacto de gracia, que hay un pacto de misericordia. Y ese pacto es lo que ahora te va a dar la fortaleza. Mira, pues, la ley fue dada mediante un siervo. ¿Quién era el siervo? Moisés. Lo vimos en San Juan 1:17. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia por Jesucristo y la verdad. La ley fue dada mediante un siervo. La gracia y la verdad vinieron mediante el Hijo. ¿Qué le parece que Dios no envió a nadie más? Envió a su unigénito a mostrar las virtudes del nuevo pacto. Luego, la ley habla de lo que el hombre debiera ser, pero la gracia revela quién es Dios. Es muy diferente. La ley dice cómo usted se tiene que conducir, entonces usted empieza a querer componer a la gente por fuera. Vístase así, no haga tal cosa, haga tal otra. Son mandamientos, son ordenanzas. Mientras que cuando usted tiene la revelación de quién es Dios, usted se enamora de cómo Él le ama. Y la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Y yo quiero hablarle de esto porque el perdón no es pago. El perdón es una acción gratuita. Otra vez, mis hermanas abogadas, perdón que las moleste. Pero un juez perdona o un juez dictamina una sentencia en función de lo que la ley dice. ¿Es perdón, hermana Vilma? ¿O es una sentencia, es un perdón? Pero es dada mediante un aspecto legal. Y si la Biblia decía que la paga del pecado era la muerte, ¿cómo dejaríamos el contexto de que la gracia revela a un Dios de misericordia que no pasó por alto nuestro pecado, sino lo pagó exactamente entregando a su Hijo Jesucristo? Ahora, el primer milagro de Moisés fue transformar el agua en sangre. Y dio como resultado la muerte. Eso está dentro de las plagas. Mire, si ese primer milagro, pero usted sabe, no sé si ya vio de qué le voy a hablar ahorita, porque el primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino. Y eso dio como resultado vida y celebración. Entonces, cada vez que tú dependes de tus obras, de tu fuerza, de tu capacidad para obedecer, lo que tú encuentras es no capacidad, sino incapacidad. Y eso lo que genera es desánimo, lo que genera es muerte. Pero cuando te enfocas en un favor que no mereces a través de Jesucristo, lo que encuentras es que Él te dijo, ven, estás trabajado y cargado, ven, yo te voy a hacer descansar. Qué diferente hubiera sido que hubiera dicho, vengan los que no me fallaron. Vengan los que son santos, vengan los que... No, fue totalmente lo contrario. Por eso es que esas palabras de gracia le abrieron el camino a un leproso que ante la ley no hubiera tenido el efecto. La letra mata, pero el espíritu da vida. Bajo la ley Dios demanda justicia y no hay justo ni a uno. Bajo la gracia Dios regala justicia gratuita. Entonces mi gran pregunta, y estoy preparando acá esta pregunta es, ¿dónde quieres estar? Ahora dime, ¿qué tanto sabes de la gracia? Y estoy casi seguro que sabes más de la ley.
Y te voy a decir qué dice Dios, cuáles son los mandamientos de Dios, y tú me vas a sacar los 10 mandamientos como los aprendiste del catecismo. Y cuando yo los aprendí así, un día no me había dado cuenta que según la Biblia no son ni están como fueron enseñados. Porque de los 10 quitaron uno. Lo quitaron así, le pegaron el tijerazo literalmente para volarlo de los 10. Entonces quedaban 9 y no podíamos decir, a ver, nos vamos a aprender los 10 mandamientos, pero son 9. Entonces uno de los 9 restantes, lo partieron en 2 para que la cuenta volviera a dar 10. ¿Cómo así? No es mi intención que usted se sienta mal, porque si usted me hubiera dicho esto, en ese momento yo soy capaz de pegarle a usted. Porque con mi religión yo decía, nadie se mete. Pero como esto no es cuestión de religiosidad, es cuestión de que Dios se revele a tu vida y traiga una transformación. Y entiendo la situación porque yo fui un defensor acérrimo, apedreando iglesias y tirándole todo el que se levantara en contra de mi religión, era mi enemigo. Pero escuche, hasta que me di cuenta que el primer mandamiento decía, amarás al Señor tu Dios. Usted se sabe el primer mandamiento, ¿verdad? Y si no se lo sabe, lo invito a que lea Éxodo 20. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Sí, pero también Jesús lo habló, Jesús lo dijo. A Jesús le preguntaron cuál era el primer mandamiento y él respondió, es este. Pero en ese contexto nunca él dijo, tú lo tienes que cumplir y guardar. Porque nadie puede amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma y toda su mente. Nadie. El hombre del cual la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, que es David, no lo pudo amar así. Entonces, ¿por qué Dios lo llama conforme a su corazón? ¿Qué haría David para ganarse ese título? Si para empezar adulteró, si para empezar mató, para seguir. Entonces, ¿qué hubo en David? Pero, pero explíqueme qué fue lo que dijo del tijerazo. El primero decía, amarás a Dios y amplía usted con todas tus fuerzas. El segundo decía, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás, ni las adorarás. Ese no estaba dentro de los 10 que me enseñaron. Y está en la Biblia. Entonces lo quitaron y quedaron 9. ¿Y cómo cuadramos la cuenta? Uno de los que viene después, partámoslo en 2. Y ese era el que decía, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno. Y ese pasó a ser, no codiciarás a la mujer ajena. Y el siguiente, no codiciarás los bienes ajenos. Pero ese era uno solo. Entonces ahí cuadró otra vez la cuenta porque ese se partió en 2, quedaron 10, pero se quitó 1. Pero el tema hoy no es ese. Pero como empezamos a hablar, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Estamos acá? Yo voy a terminar, pero no puedo terminar sin tocar este punto. Por medio de la muerte de Jesús, todo el que cree en Él y lo reconoce como su Señor y Salvador está bajo el nuevo pacto. Esto es tan importante. Porque cualquiera me va a decir, entonces, ok, yo escojo estar en el nuevo pacto. Pero no, ya vi que el antiguo pacto es toda la ley, los 613 mandamientos resumidos en 10, y de 10 se resumen en 1, la ley y los profetas. Y toda esa enseñanza para llegar a esto, cuando alguien recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, lo que hizo fue creer, entrar por la fe en la puerta que él había dicho. Ahora, bajo ese contexto, hay una confusión espantosa y fracaso en la vida cristiana cuando algunos mezclan ley y gracia. Y aquí es donde yo quiero cerrar el tema de esta mañana. Porque esa confusión ha sido por falta de enseñanza bíblica. Yo crecí en un ambiente en donde la Biblia no fue el manual de vida. Era más fácil leer un libro de medicina o tal vez hasta de hechicería y la Biblia guardada en algún rincón de casa. Pero cuando la luz vino, dice
dice precioso, porque había una palabra profética en el libro de Isaías que decía: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, dice. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El Salmo 119 decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es luz. ¿Y sabe qué hace esa mezcla? Si usted no define y quiere vivir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y quiere andar componiendo a la gente por fuera. Yo le respondí a esta persona: aunque yo le pida a las hermanas que se vistan de tal o cual o determinada manera, si el Espíritu de Dios no las convence, las voy a volver más hipócritas, porque van a venir a la iglesia vestidas de una forma y su corazón por dentro anda de otro. Y no voy a entrar en la discusión del pantalón o del vestido, porque no ese es el punto en el que Dios quiere que tú te entretengas. Incluso lo hizo el comentario de la persona: gente que puede cargar una falda hasta el ojo de los pies y ahí mismo le llega al largo de la lengua para criticar y juzgar a los demás. Y solo mira a los demás para decir: yo estoy mejor que ese, yo estoy mejor que ese. Ahí no hay santidad. Ay, ¿quién me viera a mí como santo? Eso es lo que está trasladando con su juicio. Sin embargo, en el nuevo pacto la enseñanza es, en Cristo la enseñanza es: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Si el Espíritu Santo no te hace sentir y creer que lo que estás haciendo mal, aunque yo me desgaste metiéndote en la cabeza la Biblia, si el Espíritu Santo no hace la obra en ti y naces de nuevo del agua y del Espíritu, esto no funciona. ¿Cuánta gente habrá en las iglesias que necesitan nacer de nuevo? Y sabe, Jesús dijo que no se puede poner vino en odres nuevos. Es el último punto del tema hoy. Porque un odre era el recipiente donde se guardaba el vino. Pero la experiencia enseñaba, y Jesús mismo lo dice, que si usted le echaba vino nuevo, entiéndase, nuevo pacto, al odre viejo, entiéndase, antiguo pacto, el odre se rasgaba y el vino se salía. Entonces, cuando yo estaba estudiando esto, dije: Dios mío, cuánta palabra se escurre dentro de la congregación y la gente se emociona, se goza y recibe, y de repente sale y se va a encontrar con la batalla, la lucha allá afuera con el diablo, su carne y el mundo. Y cuando ya le toca sacar lo que llevaba en su odre, resulta que se le escurrió. Dios quiere revelarte que te va a hacer un odre nuevo y un hombre nuevo. Haz de mí un odre nuevo, dice uno de los coros. Y el que no oía bien decía: haz de mí un hombre nuevo. Yo dije: de todas maneras está bien, vamos a llegar a donde mismo. Pero Mateo 9:17, en la Reina Valera: tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se echan a perder, más bien echan vino nuevo en odres nuevos. Ambos se conservan. Entonces, viene un hombre que era un odre viejo, lleno de ley, pero vacío en su capacidad de poder agradar a Dios. Se llama Nicodemo. Y temiendo que todos los legalistas del momento, los de la ley, lo miraran que se acercó a Jesús, llega de noche y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tu odre viejo no es el medio para ser salvo. La ley, lo que aprendiste religiosamente, tú tienes que nacer del Espíritu Santo, del agua. El agua implica el bautismo, pero también el agua es la palabra de Dios. Somos renacidos por la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro.
Y Nicodemo dice, entonces tengo que entrar por el vientre de mi madre. Y Jesús le dice, no, hombre, necio, no es eso. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuánta necesidad tenemos de que el Señor toque nuestras vidas? En la ley, bajo la ley, Dios dijo que no tendrá por inocente al malvado y que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso se dijo bajo la ley. Dios no va a tener por inocente, va a visitar la iniquidad hasta 3 y 4 generaciones. Eso fue bajo la ley. Eso es Éxodo 34:7. Pero mire lo que pasa bajo la gracia. Bajo la gracia, Él dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bajo la ley iba a castigar la iniquidad hasta 3 o 4 generaciones. Bajo la gracia, Él no se iba a acordar ni de tus pecados ni de tus iniquidades. Qué impresionante. ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Yo le puse ahí, sí. Y fue un cambio ni siquiera HD. Fue un cambio 4K. Hablando de los que son un poquito tecnológicos y hablan de la resolución de las imágenes, ¿no? Le ponen una imagen en blanco y negro en donde usted apenas si distingue y dice quién será el que está ahí. Pero solo le ve la figura, la silueta en la negrura de la foto. Y de repente le ponen una imagen 4K, una pantallota de esas en donde usted casi que se ve que la imagen se sale de la pantalla y usted dice, así es el cambio entre la ley y la gracia. Y sabe, esto abre el entendimiento. Pero sin embargo, mucha gente sigue predicando esa mezcla. Y el riesgo no es del que la sigue predicando, sino el que la sigue viviendo. Si usted obedece a Dios, ahí está malo eso, por favor. Perdone, lo voy a corregir. Si usted, lo que esa corriente dice es, si usted no obedece a Dios, usted está bajo maldición. Y si usted le obedece a Dios, usted está entonces en bendición. Y que créame, que parece muy buena la idea, pero es muy perjudicial. Es muy perjudicial. Suena correcto, pero está peligroso. Porque no le estoy diciendo que no le obedezca a Dios. Le digo que obedezca, pero que su obediencia proceda de la fe en un sacrificio que nos fue dado inmerecidamente por su gracia. Por eso es que es gracia. La ley está orientada hacia Dios, pero la gracia está orientada Oiga esto, lo corrijo. La ley está orientada hacia el hombre. Los mandamientos decían, no matarás, no te harás imagen, no tendrás dioses falsos. Estaba orientada hacia el hombre. Pero en la gracia está orientada hacia Dios. Cuando Él dice, no me acordaré, escribiré mis leyes en sus mentes, en sus corazones, enfocada a quién está. ¿Quién es el de la actividad? ¿Él o yo? Hermano, entonces ¿yo qué hago? Te lo voy a decir en palabras de Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. ¿Estás enfermo? Es importante que le creas a Dios y que cambies tu estilo de vida, pero parte de creer. ¿Tienes problemas? Bástate mi gracia, porque te estoy diciendo, tú sientes que no lo mereces y por eso no lo vas a recibir. Mucha gente está esperando un milagro en su vida, está esperando un cambio y no puede ver que es gratuitamente. Cuando ese hombre en Mateo 8, 2 y 3 vino a Jesús, Él extendió la mano. Jesús, extendiendo la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. La ley te va a decir que no lo mereces y que hoy te vas a ir igual. La ley en tu mente y en lo que aprendiste de manera incorrecta de Dios te va a decir,
que tienes que ser perfecto para que Dios te bendiga. Y vas a descubrir que no se puede. Entonces la gracia va a salir al rescate y te va a decir: yo quiero ser limpio. Ser limpio. Y te va a tocar hogares que por un favor no merecido Dios los empieza a restaurar. Ponte de pie esta tarde. Gente que por un favor que no merece va a ser fortalecida al punto que solo bajo la gracia tú podrías decir: diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y porque no quiero, ni debo, ni puedo dejar esto inconcluso, tengo que decirte: la razón por la que tú puedes ahora recibir es que Jesús lo merece. Yo no lo merezco. Aquí el único merecedor es Jesús. Pero por cuanto he creído en Él, las virtudes del pacto que Él selló me hacen heredero de esas bendiciones por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahora entiendo. El apóstol Pablo dice: sabiendo que fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Estás dispuesto a recibir esa bendición esta mañana? Si mucho has corrido, si has batallado, si te has desgastado, es un buen momento para venir y decirle: Señor, yo vengo tal y como soy. Tal y como soy. Ese es un coro muy viejo, pero con una gran verdad. Sin más, ¿qué es lo que dice? Tal como soy, vengo. Sin más. Se les olvidó el coro a los hermanos. ¿Ah? Tal como soy. No estoy hablando del coro más reciente que usted sabe, tal como soy. Ese es un coro muy antiguo. Sin más constancia que tu amor. Pero yo quiero que esta mañana, tú que estás ahí en las redes, probablemente tus deseos de vivir se han ido, has perdido esperanzas. Pero tengo que recordarte por el nombre y la sangre de Jesucristo que hay una esperanza para ti. Cierra tus ojos, tú que estás acá, clama, intercede. Y tú que estás en las redes y no le has entregado tu corazón a Jesús, o a alguien acá dentro de esta congregación. Romanos 19 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. San Juan capítulo 1 dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Quieres llamarle Padre y vivir esa relación de padre y de hijo con Él? Este es el momento. Puedes decirle: Señor Jesús, hoy te recibo. Déjame guiarte en esta oración, tú que lo vas a recibir hoy por primera vez. Ahí en donde estás, abre tu boca. Si vas manejando, pues no cierres tus ojos, pero puedes hacer esta declaración y decirle: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día. Sálvame, Jesús. Recibo tu gracia, recibo tu amor sin que lo merezca. Y tú que estás acá y cuantos están necesitados de un toque de Dios en sus vidas, es el momento para decirle que crees en cuanto Él te ama, que te dejas amar sin limitaciones. Luego en su gracia Él te va a enseñar a caminar haciendo lo que a Él le agrada. Pero dice la Biblia que el Espíritu de gracia también fue derramado en nuestros corazones. Ese Espíritu es el que levanta al caído. Ese Espíritu es el que le da fuerzas al enfermo para creer y levantarse de la enfermedad. Ese Espíritu de gracia en Jesucristo es el que te da hoy la fuerza para seguir adelante y tomar el camino que probablemente habías menguado y decidiste abandonarlo. Pero ahora
El Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo de Dios, te está diciendo: yo estoy acá. Te voy a convencer de justicia, te voy a convencer de juicio. Y Él también convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos hace ver cuando algo está mal, pero en el momento te convence de justicia. Y la justicia es que cuando sabes que algo está mal, te direcciona para ver a Jesús como el precio que se pagó en su gracia por ti. Te convence de juicio, porque te va a decir que ese pecado ya fue juzgado y pagado en su totalidad en la cruz del Calvario. Dile: yo creo en lo que harás en mí. No te vas a ir igual, iglesia. Te vas a ir con una porción. Esa gracia te habilita. Esa gracia te trae certeza. Esa gracia no es un concepto, es una persona. La gracia se llama Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a terminar diciéndole: yo creo en lo que harás en mí. Una vez más, quiero levantar a ti mis manos. Hazlo real, alzando tus manos a Él. Maravilloso Jesús, milagroso, Señor. Llena este lugar de tu presencia. Ahí donde estás, yo sé que Dios está tocando tu corazón, porque su presencia no la limita nuestra condición. Probablemente estás en un lugar en donde tú dirías: no merezco que Dios me toque, pero su gracia te alcanza. Probablemente dirías: pero aún estoy en pecado, pero su gracia te alcanza para sacarte de esa condición. Deja ahora que esa gracia rodee tu corazón con amor no merecido, con amor que devuelve fuerzas. Ahora le vamos a dar gloria y vamos a declarar diciendo: recíbela, Señor. Eres glorificado cuando tu gracia se derrama. En el nombre de Jesús, Padre, clamo por esta congregación, por este pueblo, que cada uno sea fortalecido con el poder del Espíritu Santo, que hayan procesos nuevos. Te ama, te ama, te ama. Dile: gracias por amarme sin merecerlo. Gracias por amarme sin merecerlo, papito. Ahora entiendo por qué tu palabra dice que tú crecías en gracia y en sabiduría. Ahora entiendo por qué me dices: bástate mi gracia. Recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Hay una presencia de Dios que está inundando tu necesidad. En el nombre de Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti y en lo que harás en mí. En el nombre de Jesús. Se rompen amarras, se rompen ataduras. Espíritus de desánimo son echados fuera en el nombre de Jesús. Levantamos hoy nuestras cabezas y miramos al único, al autor y consumador de nuestra fe. Pongo mi mirada en el Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo. Creo en el amor del Padre. Creo en la unción y la comunión del Espíritu Santo. Creo en la palabra hecha verbo, convertida en carne en Jesucristo, el Dios verdadero. Recibe toda la gloria. Precioso, precioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
y amén. Le damos un aplauso al Señor esta tarde preciosa. Él ha sido bueno para